Hola, bienvenidos y gracias por acompañarnos en este webinar sobre préstamos hipotecarios. Comprar una propiedad es una gran decisión y contar con el apoyo adecuado en el financiamiento puede marcar la diferencia. Hoy nos acompaña César Maraver, un experto reconocido en ofrecer soluciones hipotecarias personalizadas. Mi colega Ana Iris Águila y mi persona, Laura Legiani, quienes compartimos nuestra visión de excelencia y enfoque en la necesidad del cliente. Si están considerando un préstamo o desean explorar sus opciones, estamos aquí para guiarlos en cada paso. Comencemos. A ver, Anaís. Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos. Y quisiera comenzar con esta pregunta, César. Desde tu experiencia, ¿cuáles son los requisitos, digamos, los fundamentales que vamos a tener en cuenta para un nuevo comprador y para cualquier comprador en general, ¿no? Para hacer una precalificación. Claro que sí, buenas noches, ¿cómo están? Un gusto compartir con ustedes, tanto Laura como Ana. Miren, si hablamos de un cliente local, los requisitos son bastante elementales. Si la persona declara sus impuestos por W2, vamos a necesitar sus pay stubs, ¿verdad? De los últimos 30 días, los W2 del año, de los dos últimos años, una copia de su identificación, ¿verdad? Y con eso podemos avanzar en una precalificación. Si la persona es self-employed y declara por 1099 o lo que se llama Schedule C, allí vamos a necesitar ver sus dos últimos declaraciones de impuestos, sus dos últimos taxes, dependiendo si declara a título personal o a través de la corporación. Necesitaríamos ambos si fuese necesario. Esos son los elementos iniciales. Luego, la intención del banco es conocer cuál es el historial tanto de empleo como vivienda, de vivienda de esa persona de los últimos años, de los últimos 2 años. Así podemos, de alguna manera, resumir cuáles son esas cosas puntuales que nos permiten analizar ese cliente y preaprobarlo. Perfecto. Maravilloso. A partir de esa pregunta, te tengo otra preguntita. ¿Cuánto va a poder saber un cliente que puede tener como préstamo para la compra de una propiedad? Es una excelente pregunta. Fíjate, nosotros, Ana Iris, como banco, vemos tres elementos fundamentales. Uno, el credit score. Dos, cuál es su fuente de ingresos, ¿verdad? ¿De dónde proviene? Y tres, cuáles son los ahorros que esa persona tiene para gastos de cierre e inicial. Realmente, para contestar tu pregunta, tiene varios elementos. Lo primero que tenemos que determinar es cuál es el ingreso calificable de esa persona, sea por vía de sus taxes o de sus pay stubs. Entonces, con eso, que es una cara de la moneda, cuánto gana, vemos la otra parte, que es cuáles son sus deudas, cuáles son sus liabilities, ¿verdad? Entonces, para poder determinar la capacidad de endeudamiento de una persona, vemos cuál es su ingreso calificable y a ese ingreso calificable debemos deducirle sus deudas corrientes. ¿Qué son las deudas corrientes? Lo que debe en tarjeta de crédito, en lease de carro, en préstamos personales, en préstamos estudiantiles. Entonces, para resumirte eso, si una persona tiene un ingreso calificable, ¿verdad? Para hipoteca de $5,000, de eso podemos utilizar, en el caso para simplificar de un préstamo convencional, la mitad de ese ingreso calificable, es decir, $2,500, la mitad. Y si esa persona no tiene ningún tipo de deuda, esos $2,500 es el dinero que tiene esa persona disponible para aplicar a una hipoteca. Súper, súper. Mira, César, ¿y qué tipo de préstamos ofrecen ustedes? Mira, nosotros como Banco Nacional que prestamos los 50 estados, ofrecemos todos los qualified mortgages. ¿Qué son los qualified mortgages? Son los préstamos convencionales, los préstamos FHA, los préstamos para veteranos,
los préstamos para zonas rurales como USDA. Pero también tenemos toda la otra gama de productos que son los non-QM, los Non-Qualified Mortgages, que son básicamente una forma alternativa para determinar el ingreso calificable de la persona que va a comprar su casa, ¿verdad? Y allí tenemos toda la familia de lo que son los bank statements, los profit and loss y muchas otras variables, incluyendo la de clientes internacionales. Es decir, tenemos todos los tipos de préstamos o la mayoría de los préstamos disponibles en el mercado. Interesante. Súper. Interesante, sí, definitivamente. Y vamos a un tema bien polémico, la tasa de interés actual y cómo puede cambiar a la compra de una nueva propiedad. Mira, la tasa de interés es, como tú lo dices, un tema muy polémico. Las tasas han venido aumentando desde, paradójicamente, desde que la Fed empezó a bajar las tasas. Cuando se habla de una tasa de mercado, se habla de una tasa promedio, una tasa que puede estar en los 7 bajitos, en el 6,99, pero eso va a depender de muchísimos elementos. Es imposible poder ofrecer una tasa a un cliente sin hacer un análisis de sus ingresos, de su credit score, de los ahorros que tiene destinado, porque o sea, esa tasa se va a ver influenciada por distintas razones, ¿verdad? Y es un conjunto de ellas que luego que hacemos un análisis y una precalificación, podemos determinar esa tasa. Entonces no es para todo el mundo lo mismo. No, en lo absoluto. Dos personas idénticas, con el mismo empleo, con las mismas condiciones, acceden a tasas diferentes, porque también hay otros elementos, Laura, que tenemos que tomar en cuenta. No es lo mismo la tasa, ¿verdad?, para un préstamo FHA que para un préstamo convencional, que para un préstamo de bank statement. No es lo mismo la tasa para el mismo valor de la propiedad, no es lo mismo para un condo que para un single family home. No es lo mismo una tasa para una vivienda de inversión de rentas cortas que de rentas largas. Es decir, es algo realmente bien atomizado. Por eso es imposible y además contraproducente decirle a una persona una tasa de interés así sea referencial, porque puede confundirla. Y la verdad es que necesitamos analizar su situación en particular para poder hablar en detalle. Claro. ¿Y cómo hace un cliente para calcular el pago inicial cuando va a cerrar la propiedad? O sea, un down payment. ¿Cómo se calcula eso? Correcto. Bueno, un down payment, dependiendo del tipo de préstamo, hay down payment mínimos. Por ejemplo, un préstamo convencional puede dar entre 3 a 5% de inicial. Para un préstamo FHA, un 3,5. Hay préstamos como los préstamos para veteranos, donde puedes entrar con cero down payment, igual que para préstamos rurales. Ya cuando hablamos de préstamos non-QM, que son préstamos no convencionales, un préstamo, por ejemplo, de bank statement, comienzas con un 10% inicial. Si es una propiedad de inversión, comienzas con un 20%. Es decir, los montos mínimos van a depender del tipo de préstamo a la cual la persona está aplicando. Pero en términos generales, lo más común, inicial mínima para un préstamo FHA, 3,5%. Inicial mínima para un préstamo convencional, desde el 3, dependiendo de unas condiciones particulares, y normalmente el 5%. Obviamente, para una vivienda principal, mientras tú des un down payment superior, ¿verdad? Si das el 20% de inicial en un préstamo convencional, vas a tener la ventaja de no tener que pagar lo que se llama el PMI, el Private Mortgage Insurance, que es el seguro de hipoteca que la persona paga cuando da una inicial menor al 20%. Claro, claro. Correcto. Bueno, ya que estamos hablando de gastos iniciales, down payment, ¿cómo se calculan los gastos de cierre y qué incluyen? Bueno, fíjate, los gastos de cierre, de nuevo podemos hablar de distintas categorías. Tú tienes toda la categoría de lo que corresponde
a la compañía de títulos. Tienes todo lo que es la revisión del título, el seguro de el título del comprador como todo lo que implica el seguro de título. Tienes otro elemento también adicional que son los impuestos, todos los impuestos de registro, los impuestos municipales. Luego tienes, dependiendo del tipo de propiedad que estés comprando, por ejemplo, algunos desarrolladores tienen un developer fee, tienen un fee que es para una contribución inicial de capital, etcétera. Y luego también tienes distintos elementos que ya van más hacia el banco, como los gastos de originación del préstamo. Si el cliente está comprando algo de puntos, también eso va allí. Entonces, también tienes dentro de esos elementos los prepagados, que son los prepaids que el banco te toma, ¿verdad? Tanto la póliza de seguro del primer año de la propiedad como algún apartado del escrow account para impuestos. Entonces, hay una cantidad de elementos que forman parte de ese de esos gastos de cierre. Y si tú le agregas a ese gran bloque que venimos hablando la porción de la inicial, esos dos elementos es lo que se llama el cash to close, que es el dinero que el cliente finalmente va a llevar a la mesa el día del cierre. Para Bien. tener una idea un poquito más concreta, César, pudiéramos estar hablando de qué por ciento aproximadamente para tener una idea. Mira, un 3% más o menos del valor de la transacción, más o Esos menos. serían los Para gastos un de cierre. préstamo FHA, un préstamo convencional, estamos más o menos en ese valor estimado. Pero, pero es un 3% más que el down payment del que estábamos Claro, hablando claro, antes. sí, sí. Es agregado, Exactamente, los gastos de cierre son aparte de el down payment como tal, y el down payment más los gastos de cierre, que compone todos esos elementos, que es el dinero que el cliente debe traer a la mesa, es lo que se llama el cash to close, el dinero para cerrar. claro. Y mira, cuando tengo compradores primerizos que quieren salir de la renta, que quieren tener su primera casa, el sueño americano aquí en Miami, cuéntame, ¿qué programa de asistencias tienes para esa gente? Mira, hay distintos programas de asistencia, lo que se llaman DPA, Down Payment Assistance para primeros compradores. Hay programas que son estatales, hay programas que son municipales, o sea, de la ciudad, y hay otros programas que son federales. Pero la verdad, Laura, que el mejor programa disponible en la Florida es el programa que se llama Hometown Heroes, que es un programa que es del estado de la Florida, dirigido a personas que trabajan a tiempo completo en el estado de la Florida, donde su empleador está establecido en el estado, y ese programa es equivalente al 5% del monto del préstamo, ¿verdad? Y ese dinero puede ser utilizado para inicial y gastos de cierre, pero la gran ventaja de esto es que ese dinero, ¿verdad? No aumenta el pago mensual del comprador de la propiedad. Ese dinero queda documentado como en una segunda hipoteca, y ese dinero no tiene un servicio de deuda, no paga ni capital ni intereses. Simplemente ese dinero queda colocado allí. El monto máximo de ayuda el año pasado eran $35,000, si mal no recuerdo, que es el equivalente al 5% del monto máximo del monto del préstamo. Entonces, ¿qué ocurre? Que ese dinero queda como congelado en una hipoteca de segundo grado, sin servicio de deuda, sin pagos mensuales, y la persona devuelve ese dinero al fondo del estado de la Florida cuando vende su casa, la refinancia o deja de ser su vivienda principal. Hay muchos programas, ¿verdad? Pero ese definitivamente es el programa más completo, el programa que todo el mundo espera en la Florida, que normalmente comienza a principios del mes de julio, y son
montos aproximadamente de 100 a 200 millones. Los últimos 2 años, esos fondos se han agotado en las primeras 6 semanas. Por eso es que es tan importante a todos esos primeros compradores tener esa conversación, prepararlos, ¿verdad? Y estar listos para tan pronto comience ese programa y se abre, someter y reservar los fondos de ese programa. Claro. Muy Inter- importante. Interesante poder educar a nuestros clientes Definitivamente. Sí, con ese privilegio. Así es. exactamente. Ya que estamos hablando de down payment, gastos de cierre, ¿qué vamos a tener en cuenta a la hora del pago mensual de la hipoteca? Fíjate, eso también es una pregunta muy importante porque toda persona que va a comprar una propiedad, además de cumplir el primer paso, que es trabajar con un agente inmobiliario profesional y capacitado como ustedes, que los puede guiar, que los puede acompañar en el proceso, es muy importante que esa persona tenga un presupuesto y entienda cuáles son los compromisos que va a tener al comprar una propiedad, porque definitivamente, como tú decías, Laura, ese anhelo de dejar de pagar renta y comprar una propiedad, todo eso es fundamental dentro de un plan que conjuntamente ustedes y nosotros los apoyamos a realizar. Entonces, ¿qué elementos debes tomar en cuenta? Obviamente tu pago, ¿verdad? De capital más intereses, que va a ser normalmente un monto fijo porque son tasas fijas a 30 años. Luego vas a tener el elemento de los property taxes, que pueden variar una vez al año. También vas a tener el otro elemento, que es el seguro de la propiedad, lo que se llama el hazard insurance. Luego, si distes una inicial menor al 20%, vas a tener también dentro del componente de tu pago el seguro de hipoteca. Y luego, dependiendo qué tipo de propiedad, si tiene o no tiene una asociación, pues vas a tener un pago adicional. Luego, dependiendo de si es una propiedad nueva, puedes tener algún CDD, pero en términos generales, vas a tener capital más intereses, que es un monto fijo, vas a tener seguro de la propiedad, que puede variar ese valor una vez al año, los impuestos, ¿verdad? Los property taxes. Y luego, si tienes algún tipo de asociación, pues ese pago también lo vas a tener incluido y puede variar, además del seguro de hipoteca. Hay que tomar en cuenta esos 5 elementos allí para poder calcular el pago mensual de la propiedad. Y para eso tenemos nosotros una aplicación donde el cliente conjuntamente con ustedes la baja y puede hacer distintos escenarios, ¿verdad? Porque como ustedes saben, cada propiedad tiene unos impuestos particulares, un seguro particular y una asociación en particular. Por supuesto. Y los taxes, tal vez no el primer año, pero a partir del segundo es los taxes del valor que la persona compró la propiedad, no el valor inicial de los impuestos. Eso es importantísimo, Laura. Eso es importantísimo porque la persona puede estar comprando una propiedad donde el dueño actual la haya tenido durante más de, no sé, 10 años. Y entonces luego al año siguiente, cuando ya se registra la venta de la propiedad, esos impuestos van a ser ajustados. Entonces, para eso la página de las distintas ciudades o condados tienen lo que se llama un estimador de impuestos, donde nosotros Pregunten a podemos nosotras. ingresar, O nos perdón. preguntan a nosotras, que es lo más fácil. Absolutamente. Y ustedes pueden asesorarlo con eso, porque ¿cuál es el objetivo de nosotros como equipo? Hacer la transacción lo más predecible posible, Claro. para que esa persona que está comprando su propiedad, y muchas veces su primera propiedad, tenga toda la información que necesita de lo que implica esta transacción. Sí, y el proceso de aprobación, desde el momento que tenemos, para mandar una oferta necesito una preaprobación de parte de ustedes. Sí, ¿Eh? Después, desde el momento que yo pongo una oferta en nombre de mi cliente hasta el día del cierre, ¿cuál sí. es el tiempo estimado o, yo no diría estimado, sino recomendado?
Sí. para que Para el una cliente pueda preaprobación. tener su casa. Para una preaprobación es un proceso rápido de 24 a 48 horas si tenemos toda la información. Si recibimos del cliente la información completa, puede ser hasta dentro del mismo día, puede recibir ya una carta de preaprobación. Y vamos a asumir que tenemos todos los elementos y sometemos el préstamo. Al día siguiente, desde el momento que sometemos al préstamo hasta el momento de cierre máximo son 30 días, dependiendo qué son los elementos que pueden retrasar ese proceso y hacerlo más cercano al día 30 que al día 15. Por ejemplo, que esté comprando un condominio. Entonces el condominio requiere algún elemento adicional de un condo questionnaire, de alguna revisión del el seguro del condominio, etcétera. Pero si es un single family home, que es algo que solamente depende de el vendedor y el comprador, pues normalmente ese proceso se reduce a menos de 30 días. Ok, perfecto. Perfecto. Partiendo de otra pregunta bien polémica, ¿cuál va a ser el requisito de crédito mínimo para entrar en una precalificación de compra de propiedad? Mira, la verdad es que mientras más alto sea el score de crédito, va a ser, el cliente va a tener, el comprador va a tener, perdón, mejores condiciones. Ahora, si hablamos de mínimos, hablamos de 580 para un préstamo FHA, hablamos de 580 también para un préstamo de veteranos o USDA, hablamos de 620 para un cliente convencional y ya luego cuando vamos a toda esa gama de productos que no son convencionales, yo diría que 680 es un score de inicio, pero te repito, eh, a todas esas personas, tus clientes y los que los están escuchando, mientras más alto el credit score va a ser mucho mejor y en los préstamos convencionales tiene obviamente una incidencia, mientras más alto sea tu credit score, más bajo va a ser el mortgage insurance, el impuesto, este, perdón, el seguro de hipoteca, ¿verdad? De un préstamo convencional si das menos del 20%. También está asociado lo que es el puntaje crediticio a la tasa de interés que vamos a adquirir como nuevo comprador. Definitivamente, mientras más alta sea el credit score, pues el cliente tendrá acceso a una tasa mejor. Y te hago un breve paréntesis, Anairis. ¿Qué mide el credit score? El credit score no mide la riqueza de la persona. El credit score lo que mide es qué tan buen pagador es la persona. Si la persona no tiene un collection, si la persona no tiene pagos retrasados, si la persona con una hipoteca previa lo pagó de manera puntual. Eso es realmente lo que mide el credit score. Totalmente, sí. Mira, antes estabas hablando del seguro de hipotecas, ¿ok? Ujú. Y me quedé con la duda porque dijiste que si la persona, si el comprador paga más del 20%, no tiene que pagar el premium de la hipoteca, ¿cierto? El seguro Así de es, hipoteca. así es. Ok, si digamos esa persona paga hasta el 20% su hipoteca, ok, va pagando mensualmente y llega al 20% de la hipoteca, ¿le quitan el seguro en los próximos meses o años? En un préstamo convencional envía una carta al banco, el banco verifica y ese pago es eliminado. Además, otra opción es que tú tengas una revalorización importante de esa propiedad. El banco puede hacer un avalúo y puede determinar que en base al nuevo valor o el valor actual de la propiedad, tu deuda es menor, ¿verdad? O sea, que tú ya superaste ese 20% y también puede ser eliminada. En el caso de FHA, tiene otras reglas totalmente diferentes. Sí. Normalmente el valor del seguro de hipoteca es a lo largo de la vida del préstamo. Ok, súper. Y, y si mi cliente se ganó el loto y quiere pagar su préstamo antes de tiempo, ¿tiene penalidades? Excelente pregunta, Laura. Fíjate que para una vivienda principal no hay ningún tipo de limitación
para pago anticipado. Yo puedo pagar mi hipoteca el primer año porque me gané la lotería o porque simplemente no quiero esa deuda, etcétera. Eso ya depende de la capacidad financiera de la persona y del perfil de esa persona. Eh, no hay ningún tipo de restricciones de pago anticipado ni penalizaciones para viviendas principales, préstamos convencionales o FHA. Y si no son propiedades personales, o sea, para vivienda principal. Si son una propiedad de inversión, normalmente las propiedades de inversión, y obviamente los préstamos para clientes internacionales, normalmente tienen una penalidad por pago anticipado que puede ser durante los primeros 3 a 5 años, como también nosotros ofrecemos opciones sin penalidad de pago anticipado. Eso va a depender un poco de las opciones que estén disponibles en el mercado para ese cliente y del perfil que tenga ese cliente. Muchos clientes internacionales me dicen, yo quiero tener la libertad de pagar esto tan pronto yo quiera, entonces le ofrecemos una opción donde no tenga una penalidad de pago anticipado. Pero normalmente los préstamos de inversión tienen una penalidad de pago anticipado los primeros 3 años, máximo los primeros 5 años. Perfecto. Pero eso no quiere decir que no puedas hacer abonos adicionales a capital. Sí los puedes hacer, pero con un techo, con una limitación. Ah, ok. En todo caso, siempre tienen que hablar contigo para estar seguros de cuál es el techo y qué Que hay que hacer. revisemos cuáles son los lineamientos del producto que está tomando. Sí. Perfecto. Muy buena pregunta y muy buena respuesta también a tenerla en cuenta pero básicamente todo esto de lo que hemos hablado hoy ha sido para clientes locales, nacionales de acá de los Estados Unidos, ¿no? Y Laura, ¿tienes alguna otra pregunta? No, creo que César, ¿algo más que nos quieras aportar desde tu experiencia? Mira, yo quiero resaltar lo que dije anteriormente, la importancia de la asesoría de un agente inmobiliario para un cliente. Hay clientes que piensan que pueden ir solos a una transacción y hay tantos elementos de contrato, de negociación, de revisión que van a traducirse en la protección de los intereses de ese comprador que solo ustedes, ¿verdad? Y nosotros como equipo trabajando en conjunto, ¿verdad? Va a ser en provecho de ese comprador. Mi trabajo es generar toda la información necesaria para que sus compradores puedan tomar una decisión bien sustentada. Ese es el objetivo de mi trabajo y recordarles que esto no tiene ningún pago anticipado ni nada por el estilo. Esto es algo que hacemos, acompañamos y llevamos desde el principio de la transacción hasta la mesa de cierre a todas las personas que atendemos en el equipo. maravilloso. Bueno, pues si no hay nada más que acotar, muchísimas gracias. Gracias por acompañarnos, Laura, César. Sabemos a todas las personas que puedan a futuro estar viendo esta grabación. Nosotros somos un equipo de agentes inmobiliarios, tenemos nuestro equipo de lender, contadores, abogados, toda la persona que nos pueda ayudar en un proceso de compra de una propiedad. Así que si estás buscando tanto ser primer comprador como inversionista, tu segunda propiedad, propiedad de inversión, con muchísimo gusto estamos para ayudarles y asesorarles en el proceso. Así que sin más, muchas gracias. Gracias. Hasta Gracias la a próxima. ustedes, de verdad, muchas gracias a los dos por acompañarme. Y ustedes, nuestros clientes, marquen abajo, está nuestra información, por favor, no duden en llamar. Hasta la Así es. próxima. Hasta Chao, hasta luego. la próxima, Gracias. gracias.